Amigos y amigas, buenas noches. En el Ecuador y allende las fronteras donde vive la quinta región de la patria. Hoy queremos hacer un pequeño análisis de lo que significa asumir una candidatura al más alto nivel. No es solo llenarse de vanidades, de elogios pagados, de propaganda en cartones sobrantes, porque esos cartones son parecidos a quien reflejan la imagen. Con una lluvia se mojan. Al incendio se queman. A los problemas se rompen. Y al fin terminan sirviendo tal vez para pisotearlo. Esos cartones. Pero al mismo tiempo esos deseos de trepar a una candidatura para la que se nota no está preparado, ha mostrado lo que hoy vemos, una desesperación. Que la gente lo descubre y sabiamente va tomando su decisión. Porque a las preguntas más importantes no dan contestación. Lo primero, una contradicción sin duda acordada para crear la confusión que están creando entre los dos del binomio. La dama dice que le apesta todo lo público, el Estado, y que toda actividad, educación, salud, jubilación, producción, todo tiene que estar en manos privadas, que el Estado no sirve. Milei para esta dama es un niño de pecho. En cambio, a quien le toca frentear por obligación, está en la contienda, le ha tocado de alguna manera contradecir esos criterios tibiamente, porque él es un fanático neoliberal de la ultraderecha que cree que la privatización es el mejor negocio y que el Ecuador es ni más ni menos que una de sus haciendas bananeras. Pero preguntémonos, un ciudadano que aspira al solio presidencial, ¿habrá cumplido sus obligaciones con el país? Queridos compatriotas, uno de los deberes fundamentales de un ser humano es el cumplimiento con su patria. No hay forma de financiar un presupuesto estatal que no sea con el pago de los impuestos de sus agentes económicos. Impuestos que responden al principio de la progresividad de la renta obtenida. Los impuestos constituyen ingresos permanentes, previstos, esperados y presupuestados. El petróleo es un bien perecible, las minas igual, los préstamos nos esclavizan más todavía. El rendimiento de las empresas estatales, que en un tiempo, el de la Revolución Ciudadana, fueron eficientes,
porque entregaban utilidades a la caja fiscal, llámese la actividad telefónica, el servicio eléctrico, el Banco del Pacífico, solo por mencionar empresas estatales eficientes que desmintieron la versión antojadiza de los que intentan buscar la privatización como su máxima aspiración. Aquí reproduzco el pensamiento no de un socialista, tal vez progresista, Noam Chomsky, un pensador político norteamericano, un investigador del comportamiento de los ciudadanos frente al Estado. Y él dice que cuando a la clase política dominante le interesa una empresa, simplemente la desprestigia, la abandona, le desmoviliza para convertirle en chatarra, para mostrar ficticiamente la ineficiencia de las empresas, ineficiencia que ellos crean a propósito como parte del protocolo macabro de los privatizadores. Eso dice Noam Chomsky. Y bajo esa figura, lamentablemente, se cumple ese presupuesto. Acá también abandonaron las empresas, despifarraron sus fondos, desmovilizaron a su personal a su más mínima expresión para luego venderlo al precio de gallina enferma. Y esta es la agenda de los privatizadores que se tomaron por asalto y traición desde el año 2017 un gobierno que en 10 años desmintió categóricamente aquel sonsonete de que todo lo privado es malo. Porque demostramos con una movilización espiritual nacional que estábamos para grandes cosas, solo necesitábamos un guía, una ruta, una inspiración, un liderazgo. Y fuimos capaces de construir un Ecuador distinto que encantó al Ecuador y al mundo, pero asustó a los reaccionarios derechosos. Tenían que aplacar, disminuir, desprestigiar y abandonar aquellas políticas públicas que tuvieron tanto éxito y que permitieron que el Ecuador de la Revolución Ciudadana saque de la pobreza a 2 millones de compatriotas, pobreza extrema. La convierta al Ecuador en el segundo país más seguro de la región. Construya las más espectaculares vías, carreteras, autopistas magistrales que aún están en servicio, pese al intencional abandono del monstruo privatizador. Hospitales abandonados, escuelas, centros de salud, entidades emblemáticas de educación abandonados, enmontados, entre la maleza y el olvido. Y creyeron que con eso destruían al correísmo. No. Provocaron la justificada indignación del pueblo que los descubre en su miseria intelectual. Y un político debe ser el primer cumplidor de sus obligaciones tributarias para con su país, para con el Estado. El evasor es un delincuente.
El Código Orgánico Integral Penal prevé pena de hasta 5 años para el evasor por el cometimiento de esa infracción grave en contra del Estado. Y los impuestos se pagan en proporción a la renta y con sentido de progresión. Pero cuando se realiza una pequeña búsqueda en los archivos del Servicio de Rentas Internas, que están desesperados por convertirlo en el secreto de Estado para que no se sepa la triste verdad de los evasores, se nota claramente hechos que nos molestan, porque nos están mintiendo. Vuelven a pensar que somos proclives a su engaño, a su mentira. ¿Cómo es que el candidato presidencial que llega segundo a la segunda vuelta declare un patrimonio a la Contraloría de $643,000? Y ese mismo sujeto activo de obligaciones tributarias lleva del país, transfiere del país más de $2 millones. Algo está mal, algo no cuadra. Pero si le hemos visto proclamando su intención de eliminar el impuesto a la salida de divisas, que para la Revolución Ciudadana no tuvo una finalidad recaudatoria, pero sí regulatoria. A tal punto que en consulta popular se estableció que no se podía aceptar como candidatos ni servidores públicos a quienes tengan recursos en paraísos fiscales, porque la característica de esos caudales, de esas fortunas, en esas cloacas, es la opacidad y la ninguna tributación. No le pagan impuestos a nadie. ¿Y a quién le perjudica? Al país. Porque no es simplemente un acto de conciencia, ni de buena voluntad, ni de generosidad, ni caridad. Es una obligación. ¿Y saben por qué? Sencillo, compatriotas. La generación de la riqueza no es un acto de una persona, que puede ser el aportante de un capital, que si permanece inerte no produce nada. El dinero, el capital, solo se dinamiza para generar riqueza y plusvalía cuando comparte en el proceso productivo la fuerza del trabajo de obreros, trabajadores, empleados, asalariados, dependientes del dueño del capital. Cuando se genera esa riqueza, el neoliberalismo, en forma totalmente arbitraria, injusta, inequitativa, insolidaria, decide que toda esa rentabilidad vaya a manos del dueño del capital. ¿Y qué pasa con el otro agente de la producción, que pone para el proceso su fuerza del trabajo, manual o intelectual? A ese elemento fundamental de la producción le destinan un salario que lo regatean, y que este candidato no tuvo empacho de manifestar su animadversión
a que en el Ecuador se hayan dado los mejores salarios de la región. Y eso, dijo, le molesta. Porque este mismo candidato plantea que hay que llevarla a la fuerza productiva a niños de 14 y 16 años. Señor, el Ecuador exhibió hace 6 años un galardón que le situó entre los países que habían eliminado el trabajo infantil. Los niños no tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que jugar, tienen que ser felices. No pueden a temprana edad convertirse en esclavos del capitalismo salvaje. Esa es la concepción opaca, censurable, en alguien que intenta convertirse en el tercer escalón de la destrucción de la patria. Le molestan los salarios del Ecuador. ¿Qué pretende? Meterle la mano al bolsillo del obrero ecuatoriano para incrementar sus riquezas y enviarlos a los paraísos fiscales. Y para abaratar mucho más todavía, plantea el trabajo infantil, el retorno a las cavernas, a la vergüenza del mundo, cuando exhibimos un cartel mundial de haber eliminado el trabajo infantil como un gran logro social, de justicia, de construcción de una sociedad equitativa, que respetaba a uno de los sectores más importantes y vulnerables como es la niñez. Y en esa misma línea le hemos escuchado al segundo finalista manifestar que los viejos, los de la tercera edad, no tienen que concurrir a las instituciones hospitalarias porque ellos ya no se enferman. Así dice. O es que el Señor ya no cuenta con nosotros. O es que tienen para nosotros algún destino macabro. Es precisamente el sector de la tercera edad el más vulnerable de la sociedad, que requiere una atención prioritaria, sobre todo en el cuidado de su precaria salud, que cada vez se debilita, que cada vez se deteriora. Señor Novoa, los integrantes que llegamos en esta sociedad a la tercera edad, lo hacemos después de una larga labor, la mayoría como obreros, como trabajadores, como empleados del campo y la ciudad, manuales o intelectuales. Y luego de una vida de trabajo activo y de dependencia, llegamos a obtener una jubilación que no es una dádiva de nadie, es nuestro derecho. Pero, dizque, somos un sector que no necesita la atención médica, que somos los que menos necesitamos la atención médica. He ahí un sector vulnerable, afectado por la distorsión de una concepción de espaldas a la realidad, a la justicia, a la equidad. Como lo es también aquella propuesta de que los niños vuelvan en calidad de esclavos a integrar las grandes cuadrillas
de las haciendas bananeras. Y el país no se merece aquello porque no somos una hacienda bananera ni una cuenta bancaria. Somos el hogar de 18 millones de compatriotas, de los cuales se han ido no menos de 3 millones por el camino de la expulsión por causa de un neoliberalismo salvaje, depredador, que le quitó al pueblo su futuro, su trabajo, su empleo, sus ingresos, la salud, la educación. ¿Qué intentan? Convertir al Ecuador en un gran cementerio donde pisen nuestros huesos los infames que se creen herederos de esta patria que merece mejor suerte. Ya no soportamos más. No podemos hundirnos más de lo que ya nos está ocurriendo y lo que sufrimos. Ya no hablamos de una clase política. Hablamos de una cuadrilla politiquera que recurre a lo peor, a lo más sucio, a lo más reprochable, para buscar no mostrar sus méritos y sus propuestas, sino ensuciar a su rival, calumniar, mentir. ¿Alguien puede imaginarse que haya la concepción mental de un dirigente político, de un líder, de un expresidente como Rafael Correa, que haya ideado una circunstancia, una situación macabra para perjudicar a la revolución ciudadana que estaba con la proyección de ganar en primera vuelta la presidencia de la República, y a causa de ese luctuoso magnicidio, el escándalo pateó el tablero y fuimos a la segunda vuelta. ¿Alguien puede entender que un líder como Rafael Correa cometa algo parecido? Y peor aún, ya se salieron con la suya en la primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta, el segundo capítulo macabro de esta perversión. Pero no cuadran. No hay lógica. Solo una cosita. Cuando alguien es sospechoso, de algún delito, de alguna infracción, lo primero que le retiren es el celular. Mucho más importante ese dispositivo al tratarse de una víctima de un terrible delito en contra de la vida. Y hay un Julán que dijo que Jorge Glass está preso por la fuerza de las circunstancias. Señor Zurita, no sea tan contradictorio, por decirle lo menos. Que se niega a que el celular, el teléfono celular de la víctima de magnicidio sea observado legalmente por las autoridades de justicia. Y porque le da la gana y per se simplemente resolvió. Él es Corte Suprema, él es tribunal, él es la máxima autoridad. Qué muchacho más aprovechado, alumno de Trujillo, que dijo que sobre él no había nada.
que estaba por encima de la Constitución. Y este aprendiz de tirano dice lo mismo. No tienen por qué observar ese teléfono, dice él. ¿Por qué? Porque a él le da la gana. ¿Qué tienen que ocultar? ¿Qué temen? Porque dice que si se haría una explosión de ese teléfono, se estaría atentando en contra de la reputación de una persona fallecida. ¿Qué temen? ¿Qué guardan? ¿Qué secretos existen? Solo así, para que no sean los primeros en poner a disposición de la Fiscalía ese dispositivo, que no es una cuestión de voluntariedad ni de buen carácter, señor Zurita. Es una exigencia de la ley penal. Y ellos son los que inundan el país con aquella macabra acusación. Pobre gente. Por ventaja, el pueblo no les cree. Son tan insistentes en sus procedimientos, tan perversos, que la gente se indigna, se molesta. Y aquellos inclusive que estaban dubitantes en el grupo de los indecisos ya tomaron su decisión. Porque dicen sencillamente, esto es lo que nos ofrece la derecha. Este es el tercer capítulo que merece el Ecuador. La gente dice, no merecemos un tercer capítulo con las armas más bajas, más perniciosas. Sin embargo, la verdad tiene que prevalecer. Se nota que son capaces de todo en su desesperación por conservar este negocio tan lucrativo que se llama Ecuador y al que le han destruido en su exclusivo provecho. Y volvieron los apagones en un país que un momento de su historia tenía soberanía energética, que vendíamos energía a los países vecinos. Y como son tan ocurridos, no le llaman apagones, sino desconexiones puntuales. Desconexiones puntuales para llamar así a los apagones. Pero ya comenzaron. A eso nos llevaron. Y lo hicieron intencionalmente. ¿Para qué? Para destruir al correísmo. Y el correísmo, este momento, es la opción más clara de recuperar la patria para todos. Y recuerdan cuando nos decían que Rafael Correa dividía a la sociedad ecuatoriana. Dividía. ¿Y ellos qué hacen? Nos separan entre los buenos, ellos. Es para reírse. No tienen sangre en la cara, decía la abuelita. Pero les está pasando factura porque están asustados, desesperados. Y por eso que invocamos a una vigilia absolutamente necesaria en los días que faltan de campaña, en el silencio electoral y en el día de las elecciones, así como también en el conteo de los votos y de los resultados. Nosotros tenemos el corazón limpio. Somos ecuatorianos de a pie, de este Ecuador profundo que la oligarquía no nos entiende ni nos conoce. Hace 2 años y algunos meses
en abril del 2021, a una hora del inicio de escrutinios del día de las elecciones, la Revolución Ciudadana oficialmente reconoció el triunfo del señor Lasso. Con lo cual se generó alivio, tranquilidad, paz. Eso somos nosotros, gente de bien, gente honesta, limpia, transparente, de manos limpias. Vamos a ver cómo reacciona la derecha. Vamos a ver. Si este momento ya están con sus escaramuzas, curándose en salud, según ellos, los seguidores del segundo, frente a la función electoral, intimidando a los observadores internacionales e institucionales. Invocamos de todos ellos un trabajo de mucho cuidado y de vigilancia de los resultados, de los procedimientos, de las actitudes, inclusive de casa adentro en el Consejo Nacional Electoral. Solamente deseo culminar con una reflexión para que entendamos cuál es la naturaleza del neoliberalismo, de la derecha reaccionaria, odiadora. Un solo hecho: la integración del Consejo Nacional Electoral. La Revolución Ciudadana es, y de lejos, el movimiento político más numeroso y con mayor respaldo nacional e internacional. Y no tenemos un vocal en la función electoral. ¿Se han dado cuenta? Está cualquiera, menos la representación de la inmensa mayoría de los ecuatorianos. ¿Qué significa eso? Cargadita la cancha, ¿no? Cargadita la cancha, inclinadita la cancha. Y en ese escenario haremos respetar la voluntad popular. En democracia se gana con votos, no con amenazas, ni con intimidaciones, ni con maniobras turbias que intentan sin éxito escandalizar al país. Lo que hicieron fue indignarle al Ecuador. Nosotros estamos tranquilos. Hemos visto de todo. Los pataleos de los ahogados. Se decía siempre, no son más que eso, pataleos. Y qué triste papel que juega la prensa libre e independiente. Hoy se les ha ocurrido pasar a otro escenario. Pero es bueno que el Ecuador reflexione lo que ocurrió el 9 de octubre, ayer, en Guayaquil. Su alcalde, don Aquiles Álvarez, estuvo con casa llena. Estuvieron ahí casi todos sus invitados. No fue Danielito. Y se notó su ausencia. ¿A la que se refirió el alcalde en su salutación? Porque inclusive dijo ser su amigo. Y le extrañó que en vez de venir a honrar y a rendir homenaje a la ciudad de Guayaquil en sus 203 años de independencia, prefirió un acto proselitista muy cerca del lugar donde se celebraba
la sesión conmemorativa de Guayaquil. Pero ya esa prensa libre, independiente, es que causa risa tanto cinismo. Ya plantea esa prensa pautada que se debe revocar el mandato del alcalde, sacarle al alcalde, destituir al alcalde de Guayaquil. Eso quisiera. Pero esa función se gana con votos. Y ustedes perdieron. Ustedes colmaron la paciencia de Guayaquil con su prepotencia, con su abuso, por creer que Guayaquil les pertenecía, que sus corporaciones privadas eran la forma de camuflar los sagrados intereses de todos los guayaquileños. La gente se cansó y le entregó el mandato a un joven empresario, Aquiles Álvarez, a quien desde acá saludamos con respeto y reconocemos su tarea y sus palabras respaldadas por los hechos. Así somos los de la Revolución Ciudadana. Aunque les duela a los odiadores. Y esto les exaspera y se vuelven más peligrosos. Tenemos que cuidarnos. Y continuar con esta que es una tarea que he aprendido en el corazón de la masa ecuatoriana. Que más allá inclusive de las líneas partidistas, inclusive ideológicas, ha logrado consolidar una decisión nacional que busca recuperar la institucionalidad, la lógica, la cordura, para rescatarle al Ecuador de las manos de quienes creen para su provecho que somos una cuenta bancaria o una hacienda bananera. Ni lo uno ni lo otro. Somos un pueblo libérrimo que nos encaminamos con esperanza en el futuro inmediato al domingo 15 de octubre. Nos vemos en las urnas.